Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros aquí una vez más. Espero que estéis genial y preparados para un nuevo vídeo lleno de salseo y noticias jugosas sobre el mundo de las celebridades. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a tocar un tema que ha generado muchísima expectación y del que se ha hablado muchísimo, en los últimos años. ¿Por qué? Porque por fin, Demet ha roto el silencio. Sí, amigos, habéis oído bien. Después de mucho tiempo, Demet ha hablado, bueno, más o menos. Y la pregunta del millón es, ¿de qué ha hablado y sobre todo, de qué no ha hablado? En este vídeo vamos a analizar en profundidad la situación actual, lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que tal vez nunca sepamos sobre esta historia que a día de hoy sigue generando interés. Prepárense para un viaje por el mundo del glamour, los secretos y por supuesto el cotilleo. Pero antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais muchísimo. Y ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, se ha mantenido, en su mayoría, bastante reservada sobre su vida personal y, sobre todo, sobre ciertos aspectos que la han acompañado en los últimos años. Y es que inevitablemente cuando hablamos de Demet Özdemir, una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente es Can Yaman. Para quienes no lo sepáis, Demet y Can fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie turca Erkencikus, que se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable y, rápidamente, los fans empezaron a especular sobre una posible relación fuera del set. Los rumores crecieron como la espuma, las redes sociales ardían, y cada foto, cada gesto, era analizado al milímetro. Sin embargo, la pareja nunca confirmó ni desmintió su relación. Y aquí es donde entra el gran misterio y el por qué este tema sigue siendo de interés. ¿Fueron pareja realmente? ¿Se amaron, o fue todo una estrategia de marketing para impulsar la serie? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un enigma, y esto es lo que alimenta la curiosidad de los fans. A lo largo de los años, Demet ha sido preguntada sobre Can Yaman en numerosas ocasiones. En entrevistas, en eventos, en redes sociales. La pregunta siempre ha estado ahí, a la espera de una respuesta. Y Demet, en general, ha optado por la prudencia. Ha evitado hablar directamente del tema, dando respuestas ambiguas o evadiendo la pregunta. ¿Por qué? Pues bien, que es una de las claves que vamos a analizar hoy. Recientemente Demet ha concedido una entrevista, y aunque no ha sido una entrevista exclusiva centrada en este tema, sí que ha tocado algunos puntos importantes. Y lo más relevante es que ha dejado bastante claro que no tiene intención de hablar abiertamente sobre su relación con Can Yaman. ¿Por qué esta decisión? Pues bien, hay varias razones que podrían explicar esta postura. En primer lugar, y esto es algo que todos los famosos valoran mucho, está el tema de la privacidad. Demet es una persona, antes que una figura pública. Y como tal, tiene derecho a preservar su vida personal. Hablar de una relación pasada, especialmente una que fue tan mediática, implica exponerse a juicios, a especulaciones, a una invasión constante de la intimidad. En segundo lugar, está el tema de la imagen pública. Demet es una actriz profesional y su trabajo se basa en su talento y en su capacidad de interpretar diferentes personajes. Si continuamente se la relaciona con una sola persona, o con un solo momento de su vida, eso podría afectar a su carrera y a la percepción que el público tiene de ella. En tercer lugar, está el tema del respeto. Respeto hacia ella misma, hacia Can Yaman, y hacia las personas que forman parte de sus vidas actuales. Abrir viejas heridas, o airear detalles de una relación pasada, podría ser doloroso para todos los implicados. En cuarto lugar, y no menos importante, está la gestión de la narrativa. Demet es una persona inteligente y sabe que las palabras tienen un poder enorme. Si habla, por mucho cuidado que tenga, siempre corre el riesgo de ser malinterpretada, de generar polémica, o de dar pie a nuevos rumores. Mejor callar, que es más sencillo. Y por último, quizás la más importante, es la protección.
Protegerse a sí misma de la exposición constante, de los fans obsesivos, de la prensa sensacionalista. El silencio en este caso podría ser una forma de proteger su bienestar emocional. En la entrevista reciente, Demet ha dejado claro que prefiere centrarse en su trabajo, en sus proyectos actuales y futuros. Ha hablado de sus nuevos proyectos, de su crecimiento como actriz, de sus metas y aspiraciones. Y aunque ha evitado mencionar directamente a Can Yaman, sí ha dado algunas pistas sobre cómo afronta el pasado. Por ejemplo, ha hablado de la importancia de la **sanación**, de dejar atrás las experiencias negativas y de aprender de ellas. Ha hablado de la importancia de vivir el presente y de mirar hacia el futuro con optimismo y entusiasmo. Ha dejado claro que no guarda rencor ni resentimiento y que prefiere mantener una actitud positiva ante la vida. Por supuesto, los fans no han dejado de especular, de analizar cada palabra, cada gesto, cada expresión facial. Las redes sociales han vuelto a arder con teorías de todo tipo. Algunos defienden que Demet está en su derecho de no hablar, otros lamentan la falta de claridad, y otros simplemente siguen soñando con un reencuentro. Lo que sí es cierto es que después de años de silencio, Demet ha roto una barrera. Y aunque no ha revelado todos los secretos, sí ha dado pistas sobre cómo afronta el pasado, y sobre cómo ha evolucionado como persona y como actriz. En definitiva, la decisión de Demet de no hablar de Can Yaman es una decisión respetable. Es una decisión personal, que tiene que ver con su privacidad, con su imagen pública, y con su bienestar emocional. Y aunque los fans puedan estar decepcionados por la falta de respuestas, también es importante respetar su postura. Es importante entender que las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Y que el hecho de que sean figuras públicas no les da derecho a que su vida personal sea expuesta al escrutinio público. En el mundo de las celebridades, hay mucho más de lo que vemos en la superficie. Hay emociones, hay sentimientos, hay secretos. Y es importante ser respetuosos con las decisiones que toman las personas, aunque no las entendamos del todo. Así que en resumen, Demet Özdemir ha roto el silencio, pero no ha revelado los secretos que todos queríamos saber sobre su relación con Can Yaman. Ha hablado de su vida profesional, de sus proyectos y de su crecimiento personal. Y sobre todo ha dejado claro que prefiere centrarse en el presente y en el futuro. La verdad, al menos la verdad que queremos saber, quizás nunca la sepamos. Pero eso es parte del misterio, ¿verdad? Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este análisis y que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta saber que estáis ahí, que me apoyáis y que disfrutáis de mi contenido. Si os ha gustado, por favor, no olvidéis darle a me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo. Y recordad, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, o si queréis que hablemos de algún tema en concreto, dejádmelo en los comentarios. Me encanta leer vuestros comentarios y saber qué os interesa. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.